Hola académicos, continuamos con nuestro curso de electricidad de motocicletas. Pasamos al módulo 2, medición de magnitudes. El tema que abordaremos hoy es el tema 5, manejo del multímetro, medición de voltaje. Sí, hoy vamos a conocer el mejor amigo del mecánico eléctrico, el multímetro. Es el instrumento que nos permite medir voltaje, corriente, resistencia, continuidad y mucho más. Con él vas a poder entender lo que está pasando dentro del sistema eléctrico de una moto. Medir pérdidas de voltaje, corrientes alternas, directas, resistencias, todo. Si ves esta clase entenderás cómo se utiliza, cómo se mide cada magnitud y lo que no encuentras en ningún otro curso. La explicación a detalle de cada símbolo de este instrumento. Iniciamos. ¿Qué es el multímetro? El multímetro, también llamado tester o polímetro, es un dispositivo que sirve para medir diferentes magnitudes eléctricas. Viene del prefijo multi porque mide varias magnitudes. Es tan importante que sin él no podrás comprobar si una batería está cargada, si un fusible está bueno o si un cable está cortado. Tipos de multímetros. Están los analógicos, que tienen una aguja que se mueven sobre una escala. Son más antiguos, por eso no vamos a utilizar uno de estos. Y delicados, pero sirven para ver variaciones rápidas. Y están los digitales. Son los más usados actualmente y tenemos uno de estos, ahora se los muestro. Y estos muestran el valor directamente en pantalla y son más precisos, fáciles de leer y sobre todo seguros. Veamos cuáles son las partes del multímetro. Tenemos aquí la pantalla, que es donde aparece el valor medido. El selector o perillo, que es esta, que es la que se gira para elegir qué vamos a medir, si voltaje, si corriente, si resistencia, si continuidad. Tenemos los puertos o entradas, que son estos tres que encontramos en la parte inferior. En primer lugar, centramos nuestra atención en el del centro, que es el puerto con. Este siempre es el negativo tierra. A este puerto siempre va a ir conectada la punta de prueba negra. Recuerden eso. Al con siempre va la punta de prueba negra, que es esta. Ahora centramos nuestra atención en el puerto de la parte inferior derecha, en el que están el símbolo B, que representa de voltaje, omega, que es de resistencia, MA de miliamperes, y hay un símbolo también de un diodo. A este puerto va conectada la punta de prueba roja. ¿Sí? Se usa para medir voltaje, resistencia o corrientes pequeñas. Más adelante lo veremos y lo entenderemos mejor. Y tenemos el puerto de entrada que está en la parte inferior izquierda que dice 10A. Aquí también va a ir conectada la punta roja y se usa para medir corrientes más altas. En resumen, en el centro va a ir conectada la punta negra y en los de los extremos la roja. ¿Y cuáles son las puntas de prueba? Son estas. La negra, que siempre va al puerto con, nuevamente lo repito, y la roja, que cambia de puerto según lo que vamos a medir. Más adelante, en la explicación práctica, lo entenderemos mejor. Pasemos ahora a ver las magnitudes que mide el multímetro. Son estas cuatro. El voltaje, el símbolo, este es el símbolo como lo encontramos en el multímetro, la unidad es voltios, y nos indica la presión o fuerza con la que la corriente se mueve. También podemos medir la corriente. Este es el símbolo o como lo vemos dentro del multímetro. La unidad es amperios y nos indica el flujo de electrones. También podemos medir resistencia, aquí está el símbolo de omega, la unidad es ohmios y nos indica qué tanto se opone algo al paso de la corriente. Y también podemos medir continuidad, que encontramos el símbolo de un parlante o de un diodo. Ahorita lo vemos mejor en la práctica y nos indica si hay o no conexión entre dos puntos. El multímetro siempre lo encontramos en modo off, es decir, apagado. Cuando está en modo off o la perilla en modo off es cuando se desactiva completamente el multímetro. Se aconseja que después de usarlo siempre lo dejes en modo off, así evitas pues que gastar la pila interna o activar accidentalmente una medición. Hecha esa claridad, iniciemos con la medición de voltaje. Con este multímetro podemos medir tanto voltaje de corriente continua directa y voltaje de corriente alterna. Centremos nuestra atención en esta parte del multímetro que les estoy indicando, donde está la escala para medir el voltaje de corriente continua o directa. El símbolo que podemos ver aquí es una V con una línea recta encima y una línea puntiaguda debajo. Como les dije, sirve para medir voltaje de corriente continua.
Cuando colocamos la perilla del multímetro en la zona de voltaje continuo, notarás que hay varios números junto al símbolo. Estos números indican el valor máximo de voltaje que el multímetro puede medir en esa posición. Veamos la escala. Iniciamos con 200 milivoltios, que es esta. El valor máximo que puede leer aquí es 0.2 voltios o 200 milivoltios. ¿Listo? Si subimos a 2, ahí es donde el valor máximo que puede leer es 2 voltios. Si subimos a 20, el valor máximo que puede leer será 20 voltios. Y si subimos a 200, sería que el valor máximo que puede leer será 200 voltios. Y si subimos a 600, el valor máximo que puede leer serían 600 voltios. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el multímetro necesita saber en qué rango está midiendo para mostrar un valor con precisión. Si eliges un rango demasiado bajo, el multímetro no podrá mostrar el valor completo o marcará 1 o E o OL, que es overload, que es sobrecarga. Si eliges, por el contrario, un rango demasiado alto, medirá, pero la lectura será menos precisa. Esto no tiene ciencia. Pasamos a la práctica para que entendamos mejor la medición del voltaje de corriente continua o directa y entendamos mejor esta escala. Vamos a medir el voltaje de esta batería de una motocicleta TVS por 100. Antes de hacer la medición, tengamos en cuenta esta consideración. Nosotros los moteros, por cultura general, sabemos que la batería de una moto tiene un voltaje alrededor de 12.6 voltios, ¿cierto? Entonces, sabemos que en esta escala se mide el voltaje, pero ¿dónde colocamos la perilla? Aquí, aquí, aquí o acá. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos un rango de 2 voltios, el multímetro marcará 1 o OL, porque el voltaje real 12.6 de la batería excede el límite de 2 voltios. No nos sirve esta escala. Si seleccionamos el rango de 20 voltios, el multímetro mostrará 12.6 voltios correctamente, porque alcanza esa escala a medir ese voltaje. Es decir, el rango correcto para medir el voltaje de una moto es este, 20 voltios. Dicho eso, pasemos a la práctica, a la medición. Identifiquemos los elementos que tenemos para hacer la práctica. Tenemos aquí nuestro multímetro en modo off. Tenemos nuestras puntas de prueba y tenemos nuestra preciosa batería. Identificamos borde positivo y negativo e iniciamos. Vamos a tomar el multímetro y vamos a poner la perilla en la medición de voltaje en la escala de 20 voltios. Medición de voltaje de corriente continua o directa. Marca en 0. Ahora tomamos la punta de prueba negra y, como les expliqué, esta va conectada en el centro, en el puerto con. Lo ubicamos, lo conectamos de manera correcta, verificamos que esté bien conectado y ahora tomamos la punta de prueba roja y la conectamos en el puerto de la parte inferior derecha, donde se mide voltaje, donde están estos símbolos. Verificamos que esté bien conectado y la medición está en 0 y está listo para medir. Ahora, la punta de prueba negra va a ir ubicada en el borne negativo de la batería y la punta de prueba roja en el borne positivo. Y tenemos la medición de voltaje de esta batería de una moto que es de 12.75 voltios. Es decir, que la batería está en buen estado. Es una batería nueva. Pero si ustedes hacen la medición en sus motos, podrán verificar qué voltaje tiene su batería y si está buena o es necesario hacer un cambio. Listo. Espero que con esa explicación les haya quedado claro cómo medir el voltaje de una batería de una moto. Tratamos de hacer lo más claro posible para que vayamos entendiendo cada una de las clases del curso y cuando ya lleguen las prácticas más complicadas no se complique su comprensión. Con el multímetro, además de medir el voltaje de corriente continua, también podemos medir el voltaje de corriente o en corriente alterna. Centremos nuestra atención en esta zona del multímetro que les estoy indicando. Aquí en esta zona podemos medir el voltaje de corriente alterna.
Primero que todo identificamos que el símbolo es una B y hay una línea ondulada al lado de esa B. Para que entendamos mejor, la corriente alterna es la que tenemos, por ejemplo, en los tomacorrientes de las casas, ¿sí? En cargadores o fuentes de alimentación y en algunos sistemas de carga de moto, pues esto dependiendo del diseño del estator o regulador. En este multímetro tenemos que hay una escala de 200 a 600 voltios. En el diseño de este multímetro, el DM850, bajo el símbolo de corriente alternas, encontramos estos dos rangos de 200 a 600. Estos indican el valor máximo de voltaje alterno que el multímetro puede medir en cada posición. El de 200 es para mediciones comunes como cargadores o salidas reguladas y el de 600 es para líneas eléctricas o fuentes de alto voltaje. Como les digo, por ahora no vamos a profundizar aquí. Más adelante, cuando estemos midiendo el tema o cuando estemos mirando mejor el tema de generación, rectificación y almacenamiento de corriente, tendrá más sentido y no los quiero enredar por ahora. La conexión es igual que cuando hacíamos la medición de voltaje de corriente directa, pero no hay polaridad, es decir, que puedes invertir las puntas al hacer la medición, sin problema. Bien, académicos, en esta parte de la clase aprendimos sobre el multímetro, cómo medir el voltaje de corriente directa o continua utilizando este instrumento, y pues en la práctica aprendimos a medir el voltaje de una batería de una motocicleta, que es lo que nos interesa. Los invitamos a continuar con el curso. En el siguiente apartado de la clase, que está en el siguiente video, aprenderemos a utilizar el multímetro para medir la corriente y nos centraremos en esta parte, en este apartado del multímetro. E igualmente haremos una práctica para que ustedes las puedan ir emulando en sus casas y entendiendo mejor los temas. No te pierdas ningún contenido y ve en orden para que así, cuando lleguemos a las conexiones más complicadas, las puedas entender de una manera correcta y puedas hacer diagnósticos efectivos dentro del sistema eléctrico de una motocicleta. Nos vemos, somos Mecánica de Motos Academic.